John, vacílate esto. Una vez al año hacemos este episodio. Y nos llegó el momento, además es un episodio que a mí me gusta mucho. Ahorita estábamos revisando lo que hablamos en el 2024. Probablemente algunas cosas coincidan, pero específicamente en este episodio vamos a hablar de las tendencias en el marketing para el 2025. Hay cosas que, como decías, puede que se repitan, pero vamos a hablar de cómo ha evolucionado. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y mi nombre es John da Silva Arroyo en Snacks en Instagram, Juan. Y el tema es que, claro, porque una tendencia de estas, cuando tú dices tal cosa, no se ejecuta solamente un Y año. no es que nace y muere. Y evoluciona. Claro. Es decir, eres diferente hablar de inteligencia artificial hace 2 años y hablar de inteligencia artificial hoy, por ejemplo. Entonces, esas evoluciones son las que vamos marcando acá y vamos incorporando como nuevo escenario o vamos incorporando una tendencia que se hizo presente, pero que ahora explota y crece. Incluso ¿no? recuerdo que el año pasado cuando hablábamos de inteligencia artificial, tomamos como un momento para hablar de cómo lo habíamos incorporado en nuestras vidas personales. Sí. Y yo creo que ya inclusive hoy pudiéramos hablar de cómo lo hemos incorporado y lo estamos incorporando en procesos ya mucho más corporativos. O sea, ya pasamos del individuo a lo corporativo, a las estructuras, a las organizaciones. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Ok, pero vamos a hacer una cosa, Juan. Tírate un resumen. No, yo te voy a dar a ti el Ok. placer y el lujo de Ok. que lances la primera tendencia del 2025. Upa. Ok, yo te voy a lanzar la primera donde yo creo, y la voy a conectar con lo que venía hablando, que tiene que ver con, tenemos desde noviembre del 2022, en estos días, ¿cuándo fue? La semana pasada creo que me recordabas que ChatGPT estaba cumpliendo 2 años de haber sido lanzado. Creo que eso fue finales del año del 2022. Entonces estamos hablando que tenemos relacionándonos con inteligencia artificial y venimos hablando de inteligencia artificial desde ya aproximadamente 2 años. Inclusive ¿Casi 3? leía algo en estos días que ya inteligencia artificial, el término, es como que, ay, qué fastidia, ya no quiero hablar más de esto. Entonces, para mí, en el 2025, todavía me cuesta procesar que vamos para el 2025, en el 2025, yo creo que ya hablar de inteligencia artificial ya es como, me pasó lo mismo con las redes sociales en su momento, donde yo decía, no, que las redes sociales, que el contenido, para mí, el 2025 es el año donde se comienza a ver y se comienza a ver tangible el impacto de la inteligencia artificial aplicada. Ahí es donde yo creo que realmente vamos a comenzar a ver cosas muy obvias. Ok, ¿qué significa aplicada? Aplicada es... Yo creo que la inteligencia artificial es como una capa que realmente está horizontal a todo. Sí. Tiene influencia en absolutamente todo. Y hay unos rubros donde va a ser, donde es muy obvio, donde ya está siendo aplicada, pero yo creo que el año 2025 va a ser el año donde nos vamos a sorprender en los rubros del diarismo, donde la vamos a poder vista. Por ejemplo, ayer me pasó que con este nuevo modelo, para la fecha que estamos grabando esto, ChatGPT hace unos días anunció su nuevo modelo El Pro. y además anunció el modelo Pro, que de hecho, $2.500 anuales, Juan. pero hacen la advertencia, mira la advertencia que hace, y por esto es interesante, hacen la advertencia de que para pagar ese monto deberías estar asociado al área de la matemática, proyectos químicos, o sea, es para... Para el nicho que está trascendiendo. Sí, pero la realidad es que en el modelo, que es el O1, que es uno de los modelos que cuando pagas tienes acceso ilimitado, una de las cosas que me llamó la atención es que vi 2 personas normales haciendo predicciones con efectividad de cerca del 90%, con simples exámenes médicos y dándole el modelo y que esta persona de alguna manera te ayude a hacer modelos preventivos de salud. Y la exactitud que luego consultaban con médicos. Modelos predictivos. Predictivos. Ah, que dijiste preventivos. No, predictivos para ayudar a la medicina prevenir. preventiva, Ah, ok. que luego lo conversaban con médicos, era absurdo, pero simplemente con cargar los últimos 3 exámenes de sangre. O sea, se lo cargabas, el modelo analizaba cosas, comparaba con 1000 variables y la consulta que te hacía y las predicciones que te hacía eran luego consultadas con médicos de maneras muy comparables. Entonces, yo creo que eso lo vamos a empezar a ver en el diarismo. Entonces, Ok. para mí ya no se trata de hablar de inteligencia artificial, sino cómo realmente en el aplicar la inteligencia artificial Ok. empezamos a evolucionar de manera dramática. Yo le voy a dar un toque Dale. de twist de cómo veo que estoy de acuerdo, Dale. pero sería como 1.2 o 2, ¿Ok? que es inteligencia artificial generativa, pero le voy a poner más un término que le pongo yo en mi cabeza, que probablemente no está bien así, pero es más de agentes. ¿Por qué te digo esto? Que aquí es donde viene el gran avance desde mi punto de vista.
Y esto lo explica muy bien Yuval Harari en Nexus, su último libro, y en sus entrevistas. Que él habla, que yo de hecho ya vi una aplicación de eso y dije, ok, aquí sí tenemos un avance, Juan. ¿Qué es? ¿Qué haces tú hoy día en ChatGPT? Por ejemplo, dice, quiero responderle un mail a mi cliente que es tal, 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 y con estas características y tal cosa. Él te responde el mail. O te llega un mail, se lo pegas y dice, quiero responder este mail de manera afirmativa, agradeciendo y tal, de manera formal. Pum, él te lo responde. Tú copias el mail y lo pegas. Esa es la inteligencia artificial que estamos utilizando ahorita. Cuando haces un agente y lo que viene ahorita, que es una alerta que da Yuval Harari, ya ellos van a poder accionar, tomar acción. Es decir, yo no es que le voy a decir, ChatGPT, dime cómo responder el mail, sino que él automáticamente va a abrir mi Gmail, va a buscar la persona, le va a pegar el mail, lo va a mandar, va a poner la tarea donde lo tengo que poner, y me va a generar la cita en el calendario. Es decir, va a hacer acciones físicas en mi estructura digital, que es para mí una gran evolución, Juan. Que a Claro. mí, ahí es donde yo me quedo limitado muchas veces. Ahí, tú cuando y yo creo que una combina con la otra. No, es que son las Porque dos. yo creo que tú acabas de decir la palabra clave. Tú dices, Berro, yo quiero escribir un mail y él automáticamente. Es decir, el tema de la automatización, es decir, la inteligencia artificial aplicada dentro de los procesos, porque la automatización siempre ha existido. Pero yo creo que la palabra clave es la acción. Claro, pero la automatización es una serie de acciones Sin duda. que están de alguna manera ya Sin orquestadas duda. y programadas para que pase de un punto A a un punto B. Pero yo no tengo que ir a automatizarlo No. yo. No, él ya lo hace solo. Ya lo hace solo. Y ya existe algo, yo ya vi uno hoy que funciona sobre Google, donde puede hacer esto que te acabo de escribir. Entonces, el que pueda accionar la inteligencia artificial significa que puede decidir. Y para poner como una analogía perfecta a esto, puede sonar muy ciencia ficción, pero pasa que, de hecho, por Es eso sci-fi, es sci-fi. No, y cuando tú le pones el nombre agentes, ¿en qué piensas? En Matrix. Piensas en el agente que realmente es un individuo que está capacitado con una cantidad de información y está entrenado para una tarea específica y él automáticamente va tomando decisiones sin que nadie lo mande. La Matrix. Pero en teoría, este agente, él tiene una misión que resolver y él toma acciones por sí solo basado en toda la información que tiene. Entonces yo creo que los agentes y los procesos de automatización, sin duda alguna, y aquí no sé si Yo es creo la que misma, yo creo que es tercera. van a La auto- ayudar muchísimo a algo que lo hablamos en el 2024. O sea, yo lo vería como lo que tú 2023, dijiste. La inteligencia artificial Aplicada. aplicada. La inteligencia artificial con agentes que tienen acciones por sí solos y la inteligencia artificial automatizada. perdón. Sí. Y, obviamente las tres se solapan y combinan, pero son tres distintas, creería Claro, yo. y ahí donde colocarías, porque para mí es un derivado de eso, con algo que tenemos ya unos 3 años hablando, más o menos, pero creo que cada vez estamos más cerca de lograrlo y me atrevo a decir que 2025 es el año, donde realmente empezamos a ver de manera muy cercana la hiperpersonalización. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que hemos hablado ahorita. Un agente basado en inteligencia artificial cuya tarea es hacer que a ti, John da Silva, te llegue la información de mi marca de la manera perfecta como tú vas a reaccionar a ella. Nuevamente, el reto que siempre hemos dicho es como una marca hoy en día que habla de, no sé, la felicidad, no le puede hablar a la felicidad a John como le habla a Juan o como le habla a José o como le habla a María. Estás planeando tu cuarta tendencia. Ahí es donde tengo la duda. No, es que yo creo que sí es otra cosa. Porque, o sea, una cosa es la aplicada, el agente y tal, en general, y aquí ya tú estás hablando de una aplicación muy específica. Luego yo te podría Sí. decir aplicada para hacer guiones, aplicada para hacer... Pero por eso te decía, imagínate crear un agente para eso. Sí, claro. Pero eso yo ya lo veo como una cuarta, la hipersegmentación. La hiperpersonalización. La hiperpersonalización, que eso ya tiene que ver con cosas que hemos dicho en el pasado. Pero tiene que ver con que cada vez las cosas que yo recibo se adecúan mucho más a mí en el momento correcto y adecuado del mensaje. Y sin duda es una gran tendencia. Yo, O sea, yo no me imagino el marketing en 5 años, por lo cual creo que vamos a estar hablando de esto en las próximas tendencias de los 5 años. Sí.
no me imagino un marketing que no sea hiper Lo que personalizado. pasa es que además tú lo decíamos al principio del episodio, cuando nosotros mencionamos estas tendencias, también nos interesa mucho analizar cómo han ido evolucionando. El gran problema de la hiperpersonalización, ¿cuál es? Que yo necesito conocer cada vez más el individuo, la masa y el individuo. Por ende, necesito mucha data de esa persona. Y además necesito crear el contenido específico para esa persona. Entonces necesito conocimiento y producción. Y creo que esas son dos cosas que estamos muy cerca de ver resueltas de manera automatizada. Claro, y el marketing histórico te dice, tú estás loco. Porque el marketing histórico, yo hacía un comercial de televisión para 30 millones de personas. El mismo Exactamente. mensaje. Y si tú me dices, ya va, pero lo que tú estás planteando es hablarle a 30 millones de personas por De separado. manera separada. ¿Cómo puedes? Sí, Sí, sí puedes. Ya hoy en día Claro. ya es posible. porque lo que hablan, lo que crean el contenido son sistemas de inteligencia artificial y los que entregan el contenido son plataformas de inteligencia. Es así. O sea, no inteligencia artificial solo, sino son machine learning, base Sí. de datos, first party data, second party data, third party data. Son una cantidad de elementos que se combinan para que eso suceda Claro. y sea accesible no a una gran plataforma tecnológica, sino a un anunciante que tenga una estructura, arquitectura natural en cualquier país del mundo. Sí. Yo este año recuerdo haber vivido en par de oportunidades, haber vivido de cómo una marca hacía un contenido y tú decías, miércoles, pero o sea, esta marca, ¿cómo me habló a mí? O sea, en el lenguaje, en la manera, en el momento correcto. Y yo creo que eso es realmente donde vamos a ver mucha evolución el año que viene. Ok, vamos a plantear entonces la quinta. ¿Ok? Estamos rapidísimo. No, no, pero después vamos a hacer una cadena de todo. Tú vas a ver. Ok, la quinta, y ahí esta me da a mí es como una especie de felicidad, Ok. porque, porque es un caballito de batalla que continúa y continúa y continúa y continúa y continúa. Ya sé Y dónde va. tendencia del 2025, podcasting. Y yo decir, pero tú estás loco, John, si ya no estamos hablando. Sí, pero el video podcasting, Juan, es una gran transformación y una gran visión de lo que va a pasar el año que viene por varias cosas. Obviamente, el tiempo de atención que le están dedicando a las personas, el tiempo, o sea, la inversión que están recogiendo en los mercados Que crece y crece y crece. y la capacidad de segmentación Sí. que tienen la entrega de los contenidos y del Y podcasting yo, como eso, tal. y yo se le sumaría, John, yo le sumaría la capacidad de producción. La O capacidad sea, de yo producción. recuerdo que en el 2020, cuando nosotros hicimos el curso de podcasting, una de las cosas que decíamos es que para esa época, el podcasting decíamos que estaba en su momento, en su pico de oro, y cuando veo los números, ese pico de oro no ha dejado de crecer y crece y crece y En crece aquella y época crece. presentamos que estimulaba a e-marketer que crecía. Sí, totalmente. Y la curva era 10 años y así ha sido. O sea, han pasado 5 años, 4 años y todavía la curva sigue creciendo constantemente. Pero una de las cosas que decíamos es que a diferencia de cuando nosotros, por ejemplo, hicimos nuestro primer podcast, que tú tenías que grabarlo, el proceso de producirlo, luego pasarlo, subirlo, o sea, todo el proceso era muy, muy, muy complejo. Y una de las cosas que había beneficiado el mundo del podcasting era la facilidad en la producción y la facilidad en la distribución. Y yo creo que ahora la facilidad en la producción audiovisual, podcast de solamente audio, donde hoy en día, o sea, sencillamente con una persona que tenga de manera correcta su voz clonada y tenga de alguna manera sus pensamientos muy entrenados, tú puedes generar un podcast de voz de una manera muy, muy, nunca me gusta decir fácil, porque llegar al producto final no es fácil, pero sí es bastante posible hacerlo. Y yo creo que eso va a incurrir en que esa predicción que era de 10 años en crecimiento, yo creo que el podcast de aquí a 20 años va a ser uno de los pilares fundamentales en entretenimiento. Reto, obviamente, está en la relevancia, pero a mí me llama la atención que cada vez más. Yo siento que hace 4 años, Juan, hablar de podcast era hablar de un nicho de audiencia que veía podcast. Ahora siento que hablar de podcast es lo que ya mucha gente consume. Ahora, ser relevante a través del tiempo va a ser un reto, porque salen nuevas cosas y ahí hay una cantidad de contenidos que se confunden. Ejemplo, cuando tú te paras en Europa, en Alemania, España, Francia, la radio se fue al video 100%. Totalmente. Y en Estados Unidos también. La radio se fue al video 100%. Y la radio mantiene su prioridad de voz totalmente porque emite en radio.
pero hace el video para irse a la posibilidad de video. Pero el video inclusive está utilizado como un recurso de voz. Cuando tú lo ves en video en YouTube, ya está muy bien hecho para YouTube también. Pensado, de hecho, a nivel de producción para eso. Entonces, y luego en la escucha, realmente las plataformas de audio de podcast son donde más se escuchan después. Spotify, YouTube una de las principales. YouTube una de las principales. Entonces, ese mundo radio podcast, yo creo que se está fusionando porque el podcast tuvo que ir al audio, al video, y la radio tuvo que ir al video. Sí. Y en donde conviven es en el mismo espacio. Entonces, separar radio de podcast se me hace casi imposible. Cada vez va a ser más difícil. A mí todavía me sigue viendo como una pequeña arista con el tema de la temporalidad. La estructura, además. Sí. Entre la temporalidad y... La temporalidad es un rudo. Es rudo. A mí la estructura, de hecho ahí, ¿cómo que se llama este tipo de la radio que es muy famoso en Estados Unidos? Él tiene un programa de radio muy, muy famoso. Que ya él migró a video. De hecho, él fue uno de los primeros tipos de radio que fue a video. Qué lástima que no me acuerdo el nombre. Me va a venir ahorita. Pero yo veía en estos días su programa de radio. ¿Cómo se llama él, vale? Que tiene un programa de radio de muchísimos años, un tipo rockero. Yo sé quién tú dices, pero no me bueno, él, bien escuchando su programa de radio, que para mí ya es un podcast, pero para él es radio, la estructura es muy similar a podcast que yo hoy en día inclusive escucho. Pero el tema de la temporalidad, para mí sí es un factor que todavía... Sí, ahí tienes un buen punto. Es como... Y por ejemplo, ya para terminar con esta idea de podcast y la confusión de lo que es podcast y lo que no... yo veo gente que está haciendo, o sea, veo gente que está haciendo contenido en YouTube. O sea, obviamente tienes un Jordi Wild, por ejemplo, que hace unas entrevistas y tal, pero que está montada sobre la noticia, está montada. Y luego tienes un tipo como Noticias Ilustradas, que yo no sabría catalogar si es un podcast o no. O es un web show, o es un noticiero adaptado a los nuevos formatos. Yo no lo O sea, yo por no ejemplo, pienso como podcast. Vamos a llevarlo a Venezuela para que la gente, a lo mejor que no conoce la referencia de Noticias Ilustradas. Lo que hace Luis Olavarrieta o lo que hace Valentina Quintero en YouTube no es la podcast. misma Viviana Givelli. O la misma Viviana Givelli, que está haciendo un trabajo muy intenso y muy importante. Eso es YouTubers. Son YouTubers. Pero ese audio se escucha en podcast y funciona porque es una entrevista. 100%. O sea, 100% lo decíamos. Creo que tuvimos un episodio donde hablábamos con Manuel Ángel Redondo hace unos años de esto, donde decíamos que la diferencia para esa época estaba en la estructura, estaba en el lenguaje, estaba en si tú realmente a la hora de consumir el contenido, si necesitabas el audiovisual para entender lo que se está hablando, ya no es un podcast. Yo sigo pensando eso. Yo también creo eso. Sin embargo, la línea cada vez es más finita. O sea, creo que me quedo con el recurso de la temporalidad. Yo pienso que lo de, por ejemplo, para responder a esos casos, lo de Viviana, lo de Olavarrieta, yo creo que son podcasts. Lo que pasa es que tú hoy en día lo consumes además sentado en tu cama en un televisor. Sí, claro. Entonces es complicado, pero esa línea cada vez es mucho más delgada. Pero, por ejemplo, tú pones, ¿quién es viste la semana pasada salió lo del el Spotify Rap y los podcasts me escuchaba, o sea, a mí me impresiona que todavía Joe Rogan sigue siendo el podcast por lejos, pero por lejos. El más escuchado. Y está el de este tipo de barba, del de Human, ¿cómo se llama el de barba? Mientras John busca el dato, estamos hablando de casi 570 millones de escuchas en el mundo. Y esto me da orgullo, Juan, porque yo te voy a decir algo. Si yo hay algo que me siento, es podcaster. Claro. O sea, dentro de los muchos roles que tenemos. Pero si yo hay algo que me siento, es podcaster. Ya vamos para 15 años. 15 años. No. 15 nada. 19 años. Porque estoy viendo la presentación. Tengo ahorita abierta aquí en la computadora. Tengo abierta un curso de podcast que nosotros hicimos en el 2020. Y para esa época, de ese año que hicimos el curso, decíamos, tenemos 14 años haciendo podcast. Fue en el 2020, compadre. Sí, tenemos casi 20 años haciendo podcast. Qué locura. Claro, y además donde más le dedicamos tiempo es al mundo del podcasting. Claro. Te hablo de Huberman Lab. Es el podcast hosteado por Andrew Huberman, PhD,
y neurocientífico Además, y profesor del departamento de neurobiología. Y este podcast que el tipo está hablando todo el tiempo de cosas de cómo vivir mejor, en tus hábitos de bienestar, de dormir, de comer, de hábitos, de tal. Este podcast tiene 5 millones de personas suscritas. Es un podcast alucinante, que seguro alguno, siempre que lo vean, vamos a tratar de poner una foto acá de es Huberman, maravilloso. de Andrew Huberman, y es maravilloso. Entonces, tener el podcasting como tendencia para el año 2025 me parece un motivo de, ¿Tú sabes que de orgullo. dentro del mundo del podcast, qué formato viene creciendo mucho, que además me gusta? Me gusta y creo que ojalá veamos más podcasts como estos. El formato, el que llaman, yo escuché este término por primera vez este año, que se llama el fake podcast. Sí, a mí me gusta, Me me gusta. encanta ese formato, Sí. que es una persona Solamente. que tú lo que haces es que ves el fragmento y él está inclusive como si estuviera conversando con alguien y hace las pausas, hace los silencios, reflexiona, pero eso es lo que es. Ok, pero ese tipo está haciendo eso solo para redes sociales. Él lo está haciendo para redes sociales. Ok, Pero y entonces hace- estamos diciendo que un post en redes sociales que está haciendo eso es un podcast. Pudiera ser un podcast. Es rarísimo. Pero porque te hacía la analogía, yo ¿Sabes veo... qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a mí en la filosofía teórica el podcast debe estar disponible en RSS. Sí. Yo creo que eso... Ya cambió. Yo creo que está cambiando. Claro, No sé si ya cambió. habría que entender que No sé si estamos siendo muy, ¿cómo se llama? Muy Puristas. Muy puristas. Pero yo Ah, creo en eso también. habría que entender también que detrás de la distribución de los contenidos de las redes sociales ahora hay una visión de RSS. Totalmente. O sea, es la evolución del RSS. Sí, sí, sí. Pero al final es distribución. Es distribución. Lo que pasa es que la distribución ha evolucionado muchísimo. Pero a mí esa línea de fake podcast me gusta burda. Porque además, de alguna manera, contradice los principios de un podcast en general. Pero funciona y vienen creciendo burda. Y bueno, y vamos a ver las primeras apariciones de los programas de radio y Ajá, y eso y no te lo podcast de vas a dejar. inteligencia artificial también 100%, ¿no? No. Y de hecho, yo lo dejo aquí grabado. O sea, esto hay que dejarlo escrito. El primer programa de radio, 100%. Y la palabra 100 no es 90, no es 95, no es 100% hecho con inteligencia artificial. Es vacílate esto ahí, vacílate ahí. Vacílate ahí que estamos haciendo Qué noticia. con el circuito líder y 100% va a ser con nuestras voces y totalmente hecho con inteligencia artificial. Eso va a ser, no sé si una tendencia, pero yo ya sé que existen emisoras de radio en varios países que están manejadas por inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, ahí hay un caso importante. Seguimos hablando de podcast. Juan, vamos a interrumpir un poquitico acá, porque yo te voy a decir una cosa. Tenemos que hablar de uno de nuestros anunciantes que es muy relevante porque no estamos hablando de una tendencia que va a estar este año presente, que tiene que ver con el storytelling en el 2025. Porque no necesariamente es una tendencia, sino ya es algo que está, tanto el storytelling como el storytelling, pero ya es algo que está agarrado al marketing. Pero el storytelling que trae para el 2025, Nestí, le roncan los motores. Y yo les digo algo, hay mensajes que importan, así como dijimos, hay marcas que importan, hay mensajes que importan. Y el mensaje que nos trae Nestí para el 2025, agárrense ahí. Salud, Juan. por esa. ¿Sabes qué? Te quiero. Ok, te voy a dar otra que yo creo que más nuevamente muy influenciado por bueno, voy a hablar por mí, el tipo pasa en los años, y cada vez se pone mejor en lo acertado que es la explosión, y quiero combinarlo o ver si en la discusión son cosas separadas. Tiene que ver mucho con el crecimiento muy exponencial de la economía de los creadores. Y esa economía de los creadores, por ejemplo, este año vimos ya las grandes ganancias que, por ejemplo, la bebida Prime, que es una marca de Joe Rogan y KSI, que eran dos youtubers. Joe Rogan no. Joe Rogan. Paul Logan. Paul Logan Logan. y KSI, que además ya están patrocinando grandes equipos de fútbol, ya están metidos en todo el mundo del Ibai deporte, está- ya ha superado a muchas marcas de hidratación deportiva, para no mencionar ninguna, ya ha superado muchas en apenas 2 años, y el revenue, estaba viendo el revenue, las ganancias de este año, porque fíjate que ya no es el merch, ya no es, no, yo tengo un podcast y es la camisa de mi podcast, no, es que yo con la influencia que tengo y muy atado al estilo de vida que tengo, saco un producto. O sea, ahí tienes Speed sacando productos de deporte. O sea, yo creo que el tema Bueno, del el mismo Gary Vee tiene Winery, ¿no? tiene toda su librería de vinos, ahorita tiene un programa de entrenamiento y Y los coaching. NFT. Bueno, ok, ese next. Next.
Pero yo creo que el tema de la economía de los creadores de contenido va a seguir creciendo, pero muy impulsada por algo que también tenemos muchos años hablando, pero que yo creo que ya. O sea, ya en países como China, ya en países como Japón, o sea, ya es el día a día. Yo creo que ya vamos a empezar a ver, sobre todo en Latinoamérica, el tema del live shopping. Y el live stream Del e-commerce. live streaming asociado en el e-commerce. Además, ya vemos cómo TikTok lo está involucrando en su Que plataforma. eso además también es social shopping. Eso es todo integrado. Es social e-commerce. Sí. Yo creo que eso explota el año que viene. En Latinoamérica, porque ya explota en el mundo. De este lado del mundo. A un cliente nuestro hace 3 años le hicimos la propuesta. Más, creo que más. Y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Y no lo hemos hecho. Menos mal, porque no hubiéramos... Pero esto es realmente un game changer. Totalmente. Porque es ver el e-commerce, pero no ver el e-commerce desde el punto de vista que yo voy a un site como Amazon, perdón, para hacer la compra, sino que estoy expuesto a una posibilidad de hacer una transacción comercial a partir de ver el live streaming de una persona o el live streaming de un influenciador o el live streaming de una persona que para mí es experta en un tema. Claro. Y aquí, o sea, lo que es importante es entender cómo, por ejemplo, las plataformas sociales están y van a brindar una solución llave en mano para el creador de contenido, porque obviamente ellos se llevan un tajo de la transacción. Entonces, con estos días, yo te comentaba hace rato que escuchaba que Gary decía que por lo único que debe estar preocupado Amazon, porque lo están haciendo muy bien en todos los terrenos donde juegan, pero lo único, de hecho, él decía, Jeff Bezos en el único momento, lo que le quita el dolor, lo que le da dolor de cabeza a Jeff Bezos ahorita en estos momentos es el live shopping. O sea, que además Amazon este año lo puso de una manera brutal. Los canales de live shopping en Amazon son brutales, pero todavía se les siente que están como muy ingenuos. Ahora, la plataforma de live shopping en TikTok, resolviendo el delivery TikTok, a mí me parece, eso yo no la vi venir. Pero te digo una cosa, para los días que estamos grabando este video, se acaba de sentenciar la exigencia de venta de TikTok en los Estados Unidos. Sí, eso yo todavía... No de la desaparición, pero Sí. ya hay una migración de usuarios. Sí. Eso significa que le abre la oportunidad a Amazon de tomar terreno. De Amazon, de tomar terreno, a Meta le abre una oportunidad muy Con muy Instagram. grande. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, yo no grande. entiendo, Juan, cómo Instagram tampoco. sigue Yo tampoco. sin apoyar a los creadores. Tampoco. ¿vale? Me Tampoco. parece súper injusto, además. A veces siento, no lo sé, a veces siento que no quieren abrir la puerta. No, que nosotros por estar de este lado no somos conscientes de que hay muchas herramientas de monetización en Instagram para los creadores de contenido. Sí. O sea, hay muchos creadores de contenido. O sea, yo en estos días veía, y lo veo mucho en TikTok, de personas que exponen sus negocios y sus cuentas tanto en Facebook como en los diferentes programas que hay en Instagram, y hay creadores de contenido que viven de eso. Creo que TikTok está mucho más inspirado en cómo lo hizo en su momento, porque creo que ha evolucionado mucho también el tema de Twitch. O sea, creo que TikTok tiene una manera de visualizar la monetización A través de muy la salvaje, suscripción. pero muy salvaje. Te da muchas herramientas para monetizar. Y donde creo que va a ser la más game changer es en el tema del live shopping, porque eliminan el intermediario. O sea, yo nunca vi que TikTok, o como una compañía como TikTok, que es una red social, o nació como una red social, hoy en día está invirtiendo millones y millones de dólares en una red de distribución. Para que cuando John venda sus propios lentes en su canal de TikTok, automáticamente yo los compre, el delivery pasa por TikTok directamente. Es decir, pasa a competir contra DHL, contra UPS, contra las grandes distribuidoras del mundo. ¿Por qué? Porque entienden que el negocio está ahí. Claro. Y yo te voy a decir una cosa, lo que me capta, lo que me hace pensar es que, obviamente, por ejemplo, el caso de Venezuela, hay negocios que viven de la venta en Totalmente. social. ¿Sí? O sea, en WhatsApp o En WhatsApp yo me atrevo a decir que en Venezuela debe Sí. ser unos canales de e-commerce o en más grandes. Instagram. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene sus negocios y sus ventas en Instagram de una manera muy significativa, ¿no? Ayer veía un personaje en las redes diciendo que TikTok no es una red social, sino TikTok es una plataforma de contenidos. Sí. Y yo decía, bueno, ¿por qué la separa? Y es que esa percepción que nosotros teníamos de red social era donde íbamos a compartir con pares. Sí. Y en TikTok no estamos compartiendo con pares. Totalmente de acuerdo. Estamos viendo contenido de Consumiendo, gente... estás consumiendo, es una plataforma de entretenimiento. Estás viendo cine, estás viendo entretenimiento general. Me parece como relevante porque ahora es una plataforma de... O sea, no netamente, pero es que cuando le metes el e-commerce a estas plataformas, estás como que amplificando la posibilidad de la integralidad.
O sea, pasarela de pago, e-commerce, venta directa, contenido, entretenimiento, reputación. O sea, es decir, estás generando una cantidad de elementos que van a estar presentes en el futuro inmediato de nuestra forma de vivir. En estos días yo vi algo y te voy a llevar a ver si tú te acuerdas del año. Yo no me acuerdo. Pero mira lo que vi en estos días, que me parece, porque obviamente o sea, los chinos están muy, muy avanzados en esto, muy, muy, muy avanzados. Y en estos días estaba viendo una persona Aquí en a TikTok. China, Juan, aquí a China. Sí, bueno, el año que viene vamos. Si Dios quiere. Hay una persona que estaba haciendo un review de estos de green screen en el fondo, tipo TikTok, que está diciendo, miren este video. Entonces él lo que pone es un chino, que él lo que hace está contando como un pequeño documental. Es como una escena de cine, donde él está caminando y lo que se ve es el tipo caminando, está como luz tensa, todo como con cierta tensión. Y de repente el chino se detiene, voltea la cámara y dice, bueno, por cierto, esta camisa la puedes comprar en este momento y todo está en vivo. Es decir, ¿tú te acuerdas de aquel formato de, creo que se llamaba Interactive. Twift? ¿Tú qué eras de Twift? No, pero Twift no hacía eso. Twift lo que hacía era analizar las audiencias a partir de la conversación en Twitter. Nosotros estamos hablando, tú estás hablando de La interacción. ITV, Interactive Television. Exactamente. Que la idea era cómo ponerle capas a la televisión para que tú poder puedas hacer eso. interactuar. Pero el gran error es que pensábamos que eso sí iba a ser en la televisión. Exactamente, y que no iba a pasar aquí. Claro, porque Pero es que es muy lógico. pero es que no nos dábamos cuenta que el video iba a ser tan consumido en ese momento. Nos dimos cuenta 10 años después que fue hace 10 años, que era los Rolling Stones de las redes sociales. Hace 10 años. Otro tema, Juan, que va a ser tendencia, pero que yo creo que va a transformar al como ha sido en estos tiempos, es la inclusión social. Pero la inclusión social, te digo, porque cada vez más los millennials y la generación Z están en las posiciones de toma de decisión, o sea, Sí. en los puestos de toma de decisión, Sí. y para ellos va a ser más significativo. Te voy a dar este dato. 8 de cada 10 personas de estas dos generaciones contemplan la inclusión en el consumo. Y tú dices, pero ¿cómo contempla la inclusión en el consumo? Es decir, si yo sé que esta marca tiene unas políticas de inclusión importantes, voy a tener una tendencia de consumo mayor que una marca que no lo tenga. Entendiendo la inclusión luego, no como las exageraciones No que la vimos en el inclusión forzada, pasado, que yo no la creo inclusión que- forzada, exacto. porque yo creo que es un capítulo que se está quedando atrás, Sí, yo también creo eso. sino la inclusión de entender de que al yo incluir las minorías amplifico mi mercado. Sí. O sea, yo si me separo de las minorías, cierro mi mercado. Al incluir a las minorías, amplifico mi mercado. Entonces, esa visión que hace un respeto a la inclusión va a ser de nuevo una tendencia importante, diferente a la que vimos en el 2024 y a la del 2023, donde fue demasiado abrupta para las generaciones que estamos viviendo en este momento en el mundo, ¿no? Es decir, yo creo que hubo un momento, si no recuerdo, eso fue en el 2020 también, donde hablábamos que millennials y centennials, o sea, estaba demostrado como tendencia de que si una compañía estaba de alguna manera relacionada con una causa, ¿te acuerdas? Sí, Con sí. una causa verde, es decir, que de alguna Sí, sí, manera le hiciera bien al medio ambiente, las personas estaban más como conectadas con una marca comprometida con el bien del planeta. Eso fue durante 2020, 2021. Lo que estás planteando ahora es marcas, o sea, yo tengo una afinidad con una marca que de alguna manera respeta la inclusión o incluye el respeto en sus estrategias de comunicación. Sí. Pero yo creo que eso hay que tener burda de cuidado de cómo hacerlo, por lo que comentabas al principio. Yo creo que te puedes jugar muy a favor o te puedes jugar muy en contra. ¿Te acuerdas que nos pasó en su momento cuando decíamos que las marcas No, pero mira el tema de que si yo soy, por ejemplo, un chocolate y soy responsable en la sociedad donde estoy, con los productores donde estoy, además tengo políticas de desarrollo para los granjeros, no tengo una explotación infantil, o sea, si tengo todas esas credenciales detrás de mí, estos nuevos consumidores van a tender más a seleccionarme a mí que seleccionar una marca que tiene destrucción del bosque, que tiene políticas de consumos abrasivos. Entonces, esa cantidad de cosas hacen que tú te puedas medir en la decisión versus una marca u otra. Y eso cada vez va a ser más tendencia porque
Los X, que no le importa eso, que de hecho lo ven con malos ojos, ya son menos relevantes poco a poco Sí. y son más relevantes los millennials y los Son Z centennials. en el consumo del marketing. De hecho, me gusta me gusta resumirlo como en... ¿Te acuerdas de esa frase? Más que en inglés suena más bonita, pero esa frase que hablaba de las marcas que importan, brands that matters. Yo creo que ahora es marcas que les importa, porque marcas que importan hablaban de aquellas marcas que tienen mucha influencia sobre la sociedad, pero ahora es al revés, es marcas que les importa, porque si yo hago chocolate o hago jeans, o sea, el tema del fast fashion, o sea, yo entiendo el daño que le hace al mundo. Claro, O sea, a mí me importa el proceso, que sea sostenible y sano. eso es un caso. Por ejemplo, ¿cuántas personas, o sea, Shein está vendiendo cada No. vez más? Ah, pero eso Eso significa que no le importa a no le mucha importa, gente. no le importa nada. Hay un grupo de personas que sí les importa y no consumen la marca. Exactamente. Y yo creo Pero- que eso cada vez va a ser más Pero fuerte. ¿por qué se consume tanto Shein? Mi pregunta sería, si tú le pones a la población mundial al mismo precio el producto que no hace el daño que hace Shein a nivel de químicos utilizables, descartables, ¿qué decidiría la gente? El problema es que este cuesta $4 y este cuesta $40. Sí. Y el Y- tema y de la la mayoría de la gente masificación está de aquí. esta hace que ese costo sea tan barato. Claro. Entonces es un problema Más de muy- accesibilidad que de conciencia. Sí. Pero esa conciencia va a estar allí de una manera significativa. Luego hay unas variables ahí, Juan, en tendencia del mercado que se van a seguir manteniendo. O sea, el tema del video, No, yo creo que ya... o sea, pero eso no pero- es una tendencia, pero es algo que hay que seguir. O sea, Pero eso está creo- en el marketing. Pero yo creo que el tema de que todavía no lo hemos experimentado a nivel como yo pensaba que iba a pasar este año. De hecho, si no me equivoco, en el video del año pasado ya hablábamos, si no me equivoco, de Sora. Y una de las cosas que decíamos es cuando Sora estuviera disponible y se llegaba a tener el impacto y la adaptación que tuvo ChatGPT, Sora iba a transformar muchas cosas. De hecho, Google se adelantó un poquito y de hecho la semana pasada, para la época que estamos grabando esto, lanzó como el primer avance ya disponible para algunas personas. Y es un generador de video, de texto, que es burda de bueno para hacer un beta, todavía es burda de bueno, pero sientes que es inteligencia artificial por todos lados. Yo creo que el año 2025, la automatización y la producción de videos provenientes de texto, yo creo que ya va a ser una realidad. Y eso para mí sí va a cambiar el juego en muchas cosas. Porque, a ver, lo hemos vivido nosotros mucho en los últimos 3 meses. A mí todavía el video generado por inteligencia artificial lo siento como lo que era Midjourney en sus 2 primeras versiones, que era algo súper raro, pero que luego de una versión a otra el cambio fue dantesco. Yo creo que nosotros estamos a punto de experimentar el paso a los generadores de video de una manera muy, muy, muy realista. Y para mí eso le aporta una capa muy profunda al juego, al rol que tienen los videos en el consumo de contenido. Porque uno de los grandes, como también game changers del año que viene, es la búsqueda, o sea, el resultado, la búsqueda que hacemos. Como siempre solíamos pensar en Google cuando hablabas de búsqueda, ya para los centennials ya eso no es necesariamente una verdad. También eso lo hablamos el año que viene, el año pasado, perdón, pero creo que el año que viene va a ser mucho más complejo. La búsqueda Juan, pero- afectada pero por es- video. Pero este año, Juan, el mundo de la búsqueda podemos meterlo dentro de la tendencia, la transformación de la búsqueda, no solo por lo que está pasando que acabas de decir de TikTok, que ya lo hablamos que viene, sino por la inclusión de la búsqueda en las inteligencias artificiales. O O sea, a mí me pasó el domingo que yo estaba buscando en Hertz No, para no alquilar tiene un carro, en Google, entonces las opciones, ahí dije, no, déjame poner esto en ChatGPT. y ya. Y la búsqueda fue súper más Porque eficiente. es una búsqueda más con una solución. O sea, te evitó 4 pasos, 4 clics te evitó. Claro, porque mira, cuando tú le dices a ChatGPT, búscame los 10 mejores vehículos posibles, él no te presenta links para tú meterte en cada uno de ellos a ver qué ¿Qué consigues. consultó por ti? Ya lo consultó, ya Sí. vio, ya extrajo lo que tú Comparó, querías, sacó. comparó y te dio el resultado. Entonces es mucho más eficiente. Obviamente mi búsqueda se movió para allá. Mi búsqueda se movió para TikTok. Entonces la búsqueda va a tener una transformación muy significativa. Totalmente de acuerdo. Totalmente Y de acuerdo. obviamente las personas que están invirtiendo en AdSense, en Ads en Search, o sea, el mundo del search, que es un mundo que se lleva una tajada muy importante en la inversión digital, se va a replantear. Se tiene que replantear. Sí. Mira, John, vamos a hacer una pausa para hablar de nuestros panas de Head and Shoulder, que por cierto, Head and Shoulder, gracias por darnos aquel espacio que estuvimos en el El estadio, Home Run Derby. el Home Run Derby, bello. Bello, bello, bello.
sabes que para esta época muchas marcas empiezan a hacer sus predicciones. Aquí estamos haciendo predicciones de marketing, pero hay marcas, por ejemplo, que dicen la gente de Pantone, este es el color del 2025. Mira, color moca, color morenito. Pero además hablaron de tendencias, del look. Y eso lo dijimos en el podcast que hicimos en Ancholer en el estadio. Los calvos. Los calvos, y además los calvos de poco tamaño. Los calvos van a ser las personas más cariñosas del 2025. Ahora, pero no puedes andar ahí comezón, no puedes andar con un blanco raro, no Bueno. puedes ir rascándote. Entonces, para eso, Más frescura. anticomezón, sin Anticomezón, picazón, con bien. frescura, con menta, huele rico. Claro, entonces un calvo que tiene poco tamaño, tú lo hagas así, lo primero que le llega es la cabeza. Y yo te digo una cosa. Yo quiero que algo se vuelva tendencia en el 2025. Bueno, dos. Voy a pedir dos. Que se haga tendencia. Basta. O sea, una tendencia es dejar de escribirme que yo tengo algo que ver con el Dr. Biter. Y segundo, decir que los calvos usan champú. Basta. Sí usamos y punto. Se acabó. Pregúntale a todo el mundo. ¿O no? A ver, hay uno, a mí que conectando un poquito con lo que tú decías del tema de las prácticas y de la ética, yo creo que el año 2025 también, por todo esto que estamos hablando, es el año donde también se habla mucho, es donde se va a empezar a conversar seriamente de hecho aquí hablan de la ética y la privacidad acerca del uso de las inteligencias artificiales. O sea, nos pasaba la semana pasada, nosotros tenemos 6 meses más o menos trabajando en el proceso de clonar las voces. Y a mí me llamó la atención en una reunión que tuvimos, o sea, creo que nunca lo había visto, el tema de cuando nosotros decíamos, pero es que esto yo no lo puedo compartir con nadie. O sea, nadie puede entrar a esta plataforma. Yo no le puedo dar la clave de acceso a esto a nadie. O sea, a veces nosotros tenemos en Vacilatesto una cantidad, un equipo que maneja las claves de las diferentes plataformas. Inclusive algunas personales. Pero sentimos que esta no, porque en ese momento, y creo que esto es efecto early stage, creo que dentro de un año, o sea, eso va a ser muy difícil. Ayer salía Kate Blanchett, la actriz esta de Hollywood, diciendo, o sea, con 5 segundos que escucharon y agarraron de un fragmento mío de una película, me mandaron un guión con una cantidad, o sea, donde yo no pude detectar que no era yo. O sea, entonces yo creo que el tema de la sensibilidad, tanto a nivel de leyes como a nivel personal, de la ética del uso de la inteligencia artificial aplicada, va a ser complejo. Y yo creo que eso sí es importante Muy y es relevante. importante. ¿Sabes qué? Eso me hace generar una posible tendencia que no es de este año, pero para el próximo año. Para el 2026. O sea, te vas a tirar una para el 2026. Me voy a tirar una predicción, que es que la estética de la inteligencia artificial ya empieza a ser muy reconocida por las personas que estamos más expuestas, Totalmente. ¿no? Sí, vale. Y entonces yo creo que luego de esta ola de adaptación y de uso, vamos a como a valorar la no inteligencia artificial. Es decir, creo que va a venir un movimiento naif, El hecho por humanos, lo hablamos una vez. el Ajá. hecho por humanos. Eso va a ser una tendencia para el 2026 o cuidado si para el 2027. Yo creo que falta más para eso. Sí, Yo creo que falta mucho más para eso. porque creo que el hecho por humanos, ahorita lo brutal es decir, vamos a hacer radio en inteligencia artificial. Y después creo que vamos a decir, estamos haciendo radio de verdad, con voces. De verdad, mira lo que acabo de decir, ¿ah? ¿Cómo tiene que cambiar la mente? Pero me gusta este clip porque es que cuando tú dices esto, dices, pero es que te va a hacer falta. O sea, cuando lo vayas a hacer, no puedes decir estoy haciendo radio de verdad. O sea, estoy haciendo radio como se solía hacer radio y ya lo haces más. Estamos hablando de aquí a, no sé, 3, 4 años. Ya lo estás haciendo más por la gente que escucha vinil. Sí, por la gente que utiliza películas. Por nostalgia, exactamente. Pero no es porque sea necesario. Porque, nuevamente, yo creo que si vamos a llegar a un punto donde yo no voy a poder reconocer que una imagen está hecha por inteligencia artificial. O que un guión está hecho por inteligencia artificial. O porque nosotros, que estamos burda de metidos, nos damos cuenta. Pero hay cosas que a mí me han pasado y digo, no ¿Sabes puede lo que ser. pasa? Que nosotros estamos metidos con lo que está disponible al público. Exactamente. Pero ¿sabes lo que no está? Hay modelos que no están Claro. disponibles al público, que están desarrollando casas para... O sea, yo me imagino que... Perdón, una reunión de Warner hoy día... ayer vi una noticia, en estos días vi una noticia que hablaba de la queja que tenían porque de Adidas, que hizo su comercial 100% con ahí, Ajá. con actores ahí. O sea, una compañía productora, una compañía de cine,
puede estar desarrollando un modelo de inteligencia artificial hiperrealista de la fotografía para tener actores y no tener que tener todas las complejidades de los actores que salen con problemas de abusos. Sí. O sea, yo creo que es muy necesario que hay compañías que están desarrollando modelos de video que van a ser realmente imperceptibles, que no son los modelos que nosotros usamos. Sí. Yo, sea, yo lo- estoy más de ese lado, no del lado de, no sé si viste el video que este fin de semana se hizo viral de una conferencia donde estuvo Ben Affleck. Y Ben Affleck decía, No "Verga, lo vi, no lo vi. él decía, yo estando tantos años que tengo en Hollywood, él decía, yo sí creo, por lo que he visto y por mis colegas y porque estoy metido en el mundo, que tú dentro de muy poco tiempo, y él literalmente dice esto, tú vas a poder llegar a tu plataforma de streaming favorita y le vas a poder decir, mira, yo quiero ver un episodio de Succession, pero yo quiero que el final no sea el que escribieron los guionistas, sino quiero que sea de esta manera, de esta manera y de esta manera, y lo vas a poder dar play y él te lo va a generar en tiempo real, porque la inteligencia puede analizar como las personalidades de todo y vas a ver el episodio. Sin embargo, mira lo que él dice, pero yo no creo, él dice, nunca creo que exista una inteligencia artificial que pueda de alguna manera emular el sentimiento de un actor hacia otro cuando están grabando una escena. Me dice, ese sentimiento de tensión, yo no lo he vivido porque no soy actor, yo creo que nunca va a poder ser. Y ahí es donde yo creo que es Bajo el principio. un poco ingenuo, creo yo. Bajo el principio que dice que un actor no interpreta, sino que siente, Sí. tiene sentido. Él es Sí. la persona. Eso me parece que tiene sentido. Ahora, yo no sé como consumidor si para mí es Eso algo acá. valioso ¿No? decir cómo quiero que termine la película. Yo, Porque lo interesante está en los giros, en la sorpresa. yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que a las Yo- nuevas generaciones, la capacidad del poder Ok, hacerlo. no, es que a mí me encantaría la idea de poder hacerlo, pero a mí me gustaría decirle al prom, quiero que me sorprendas. Claro. O sea, Eso es lo que hace un guionista hoy en día. claro, que es lo que quiero, no quiero saber, quiero que me cueste llegar a entender el final en una secuencia lógica. A mí cuando uno piensa eso, uno se da mucho yo sigo creyendo, John, que Black Mirror es una serie escrita por personas que tenían acceso a la inteligencia artificial y podían ver el futuro. Sí. Porque hay episodios, o sea, hay un episodio que habla justo de esto. Habla de generaciones, hay un episodio que No, habla de una Juan, persona. hay sociólogos que están entendiendo los patrones Pero de... de predicciones, pero Sí. brutales. Porque literalmente habla de eso, de cómo una persona, existe una generación donde tener el control por completo del entretenimiento que consumes es fundamental. voy con mis dos últimas. Una, que creo que es una tendencia ya 2025 fuerte, es la automatización de procesos Sí. para generar eficiencias en el trabajo, en entregables, en recursos, sobre todo en las áreas de trabajo, que son más áreas de trabajo de pensamiento, gestión, oficina, tal, no tanto las personas que son arquitectura, factorías, pero yo creo que la automatización, que por cierto, te estoy diciendo esto, y ayer vi un video donde el 100% de la fábrica de Xiaomi produce 50 carros por minuto, totalmente 100% automatizada, ¿no? Pero la automatización, hacer automatizaciones personales para que funcione, cosas de manera automática funcionen en tu casa, o cosas funcionen en el trabajo, o reportes funcionen en el trabajo, creo que es una tendencia muy importante en el marketing del año que viene, porque creo que cada vez más las compañías de marketing a nivel de agencia, a nivel de marca, van a trabajar con automatización. Totalmente. Y la última que te quería decir tiene que ver con el deseo de que utilicemos las marcas para construir mensajes más sociales. Lamentablemente hay las plataformas sociales a nivel global no tienen el poder económico que tienen las marcas. Entonces las marcas podrían utilizar su poder económico para tomar ventaja rentable, pero para tener impacto social más poderoso. Esto no es algo que yo vea una tendencia, es algo que yo deseo que sucediera. Que te gustaría que las marcas como puente para. Como puente para. Marcas que le importan. Me gusta eso. Sí, porque creo que el mundo hoy día está atravesando una serie de conflictos que, perdón de nuevo con la cita de Harari, Harari dice que mientras más inteligentes somos... ¿Por qué hablas tanto de Harari? ¿Ah? ¿Por qué hablas tanto de Harari? No lo sé. Ok. Porque lo estoy leyendo ahorita, escuchando. Mientras más inteligentes somos, Juan, que desarrollamos ahí IAs, desarrollamos tantas cosas potentes, estamos
haciendo que la gente muera de hambre, estamos desarrollando conflictos bélicos, estamos haciendo otras cosas que son tan miserables que no tienen comparación esos dos lados de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la conciencia de la responsabilidad social debe recaer sobre los poderes económicos. Y los poderes económicos, uno de ellos son las marcas, claro, porque son las Totalmente. partes comerciales. El problema es que, eso lo digo desde el mundo de los más naif posible, porque si a mí me escucha el CEO de cualquier gran compañía sentado en Nueva York, me va a decir, necesitamos crecer 50%. Yo te voy a dejar la última que a mí me gustaría y mira cómo fue el caso. Porque para hacer este episodio, obviamente nos fuimos cada uno de nosotros a nuestras inteligencias Hacer artificiales, estuvimos haciendo research y yo, por ejemplo, siempre, a mí como lo hacía antes de tener inteligencia artificial, era que me gustaba leer como las fuentes más confiables de marketing y veía como cuáles entre ellas, Puro Marketing habla de inteligencia artificial y luego eMarketer también, bueno, y varias la repiten, lo tomaba como una serie para investigarla. Este año, bueno, agarra todos estos artículos, interprétalos, propón y mira la que me proponía al final. Que cuando la leí yo dije, esta inteligencia artificial como que todavía no es tan inteligente. Pero te la voy a leer como me la puso y cuál fue mi reacción inmediata y después cuando me da la explicación, digo, para mí tiene todo el sentido. Tendencia para el año 2025. Según el análisis que me hizo ChatGPT de los papers de tecnología más importantes. Innovación continua. Y era como que... Y me llevó a... ¿Te acuerdas aquel evento que nosotros fuimos donde entendimos el concepto de la innovación desde un punto de vista no necesariamente tecnológico? Porque hablaba que la innovación es el proceso de crear y desarrollar nuevos productos, servicios o procesos para reinventar algo nuevo. Y cuando yo le pregunto a ChatGPT literalmente por qué insiste en el tema de la innovación continua, lo que dice es que literalmente porque la tecnología está afectando a tanto los individuos en sus hábitos que le va a dar más capacidad al individuo. Yo no estoy hablando de la sociedad o las compañías, al individuo de poder crear cosas nuevas y de cambiar sus hábitos y de cambiar la forma en que haces ejercicio, la manera en que te alimentas, porque ya tienes la herramienta para cambiar esos procesos. Me gusta. Y creo que tiene sentido. Es coherente. Es muy coherente. El ganar tiempo porque te habilita... Exactamente. Yo voy a cerrar con la última, que no quiero ni mencionar, que la he visto como tendencias. Okay. Experiencias inmersivas a través... No estamos para eso todavía. No estamos para los cascos virtuales. No estamos para... Toda experiencia, Juan, que yo vivo de una marca con cascos virtuales, se queda a la mitad. Pero te habla de experiencias inmersivas desde el punto de vista la web digital. Espacial impulsado con dispositivo avanzado no. ofrecerá experiencias 3D que funcionarán lo físico y lo virtual. Yo creo que este año el tema de los Apple Vision Pro ya marcó, ya puso la estocada que faltaba. Que y no ya nosotros dijimos eso. esto hace 3 años y fracasamos. Eso no estamos listos para eso. Ahora, experiencias inmersivas en lo digital, yo sí creo. Puede ser el parque de Orlando cuando hace Harry Potter, que es físicamente te metes dentro del mundo de Harry Potter. Sí, pocas marcas van a poder generar ese espacio como tal. Llamar una experiencia inmersiva, Juan, es meterte en una carpa y que te pongan un video, no lo es. No, eso no lo es. Pero ya lo hacen. Y lo llaman. Y lo llaman. Entonces, yo no quiero hablar ni este año ni el próximo de experiencias inmersivas, de cascos, de realidad virtual. De cascos hablemos de 5 años. Ahora, esto sí. Sí, en donde ustedes vean eso, John Da Silva no está de acuerdo. Yo estoy listo, Juan. Estamos listos, estamos servidos. Bueno, ya saben, el año que viene volvemos a hacer un resumen de esto pero ya tú hoy te mojaste con una para el 2026. Una para el 2026, que te digo que me gusta. Ahora, finalmente, yo creo que lo relevante es mantener la humanidad. La humanidad y kindness. ¿Cómo decía Ellen DeGeneres? La bondad. La bondad. Esa siempre tiene que ser tendencia. Amor y bondad. Muchas gracias. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Esto fue tendencia del 2025. Nos vemos en el 2026.